buenos días. En esta mañana, en el nombre de nuestro Dios, vamos a empezar con este servicio, pero también este mensaje que les hacemos llegar a ustedes ahí hasta sus casitas. Bendiciones para cada uno de ustedes. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, una historia muy conocida, una historia de un encuentro que Jesús tiene con un joven que tenía sus necesidades y parece que tomó la decisión él de seguir igual, cargando sus necesidades, estar ahí con sus problemas. Dice la palabra que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una persona, repito, que se acercó a Jesús, y la petición que hace es muy interesante porque de alguna manera pues define algo de la necesidad que él tenía, y que de alguna manera puede ser una identificación para muchas necesidades que tiene usted, que tenemos nosotros. Dice la palabra que este era un joven que sale al encuentro de Jesús y viene desesperado, viene corriendo y hace la pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le da la respuesta y le dice: ¿quieres en verdad? ¿Estás interesado en verdad? ¿Deseas en verdad la vida eterna? Porque esta solamente se logra a base de algo, y esto es siempre será Jesucristo. Seguir a Jesucristo, obedecer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo. Cuando le hace la invitación: ven y sígueme, bueno, realmente aquí está la clave que le está de esa petición que le hace este joven. Y le dice Jesús, con ese amor que la palabra de Dios dice que le demuestra y le muestra, le hace la invitación:
pero Jesús lo lleva a una situación en la cual muchos de nosotros, muchas de las personas pueden estar viviendo hoy en día. Una situación que se le presenta a este joven, Jesús lo enfrenta y vamos a ver a un hombre que se está definiendo como aquellos que llevan una religión perfecta. Un hombre con una religión perfecta que le dice Jesús, los mandamientos sabes, bueno, ve y cúmplelos, ve y guárdalos. Esto es fácil porque esto desde mi juventud lo he hecho. Tantas personas que hoy en día nos podríamos o se pueden identificar con este joven, con esta persona, de que seguir al maestro o buscar la vida eterna, heredar la vida eterna, pensemos que esta está sujeta o está condicionada a vivir una religión perfecta. ¿Y cuántas de las personas podríamos estar en ese error pensando de que cumplimos con todos los mandamientos, cumplimos con todos los programas, cumplimos con todo el protocolo de la religión, de lo que nos dictan hacer, nos mandan a hacer algo y ahí estamos y a lo mejor hasta da el extra? Y usted está viviendo hoy en día una situación de error comparado con las palabras con los textos de esta Biblia que tomamos de aquí y basados en lo que estamos leyendo, que usted esté viviendo una religión perfecta. Pero este joven la estaba viviendo y Jesús le dice, hasta aquí parece que vamos bien. Ahora, otra cosa, versículo 22 dice que, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué fue lo que lo afligió? Bueno, las palabras que Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Un hombre con una cartera llena, un hombre con una solvencia económica bien. Cuando Jesús lo está llevando, lo lleva en este proceso, ya estamos viendo a un hombre que lo voy a estar repitiendo, que tiene una religión perfecta, que ya está con una cartera llena, con una situación económica solvente, basta. Pues ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, una cosa te falta, y es que parece que su condición era triste, porque aunque tenía todo esto, bueno, tenía un corazón vacío de Dios. Su vida estaba vacía de Dios. Pero Jesús le hace una invitación: ven y sígueme. Pero no nada más así, sino que tienes que hacerlo tomando tu cruz. Vamos a ver una situación que se le da a este joven en cuanto a esa persona que darle un soporte, queriéndole darle un soporte a toda su vida espiritual, basándose o tomando como base una religión. Y pensamos que porque hacemos esto, porque hacemos aquello, porque obedecemos esto y porque nos conducimos de esta manera, Dios está obligado. Dios tiene que. Y este joven dijo, desde niño, esto es fácil, parece que es fácil porque desde niño lo he guardado todo lo que me estás diciendo, lo he guardado desde mi juventud, desde niño lo he hecho. Cuando nosotros estamos viendo la condición de esta persona, de alguna manera es la condición que se podría estar viviendo dentro de muchos líderes, pastores, hermanos dentro de las iglesias, personas que están viviendo
ese estado de, voy a llamarlo así, lo voy a repetir, de religión perfecta, pero que en su momento el mismo Jesús, palabras de Jesús, y nosotros las vemos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 7, de los versículos 22-23 de ese capítulo, nos habla de la condición de estas personas y que un día van a estar frente a frente a nuestro Dios y que van a hacer ese reclamo de que, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos esto y en tu nombre, pero que la misma palabra de Jesús dice, bueno, ese día mi respuesta va a ser, nunca los conocí, apartados de mí, son ajenos a mí, son desconocidos a mí, porque realmente estas personas, aunque estaban llenas de religión, con una religión perfecta, y tal vez la misma religión perfecta les llenó una cartera de dinero, lo más probable es que sí, pero con un corazón vacío de Dios, continuaron con una situación que los alejaba de Dios y que los mantenía alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron adoptar realmente el mandamiento y la invitación, más que mandamiento, es una invitación que nos hace el Maestro, que nos hace Jesús. Cuando estamos viendo a esta persona, un hombre con una cartera llena, con una solvencia económica vasta, no quiere decir que por esta condición económicamente bien era lo que lo mantenía alejado de Dios. Todo su corazón, todas sus esperanzas, todo su amor, su deseo, todo estaba puesto en el dinero. Y fue lo que Jesús dijo, les hace una aclaración a sus discípulos. Bueno, no tiene que ver la riqueza, sino los corazones que están puestos en las riquezas. Eso es lo que está aclarando Jesús, que Él no es ajeno. Él, quiere que seamos prósperos, no tiene que ver nada de que una persona sea de alguna manera próspera. Él dice, déjeme le leo, en Proverbios nos habla mucho sobre el tema, pero el capítulo 14 de Proverbios, versículos 20 y 21 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Capítulo 22, versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. El mismo Proverbios y Salmos nos abren una verdad y nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de alguna manera Jesús le está diciendo a esta persona, mira, la clave es esta es la llave para abrir la puerta. La misericordia es una consecuencia de lo que es la salvación. Lo vemos ahí en el Evangelio según San Lucas, un encuentro de Jesús que tiene con un principal de los ricos ahí, un publicano, jefe de publicanos llamado Zaqueo, y cuando la salvación llega a este hogar hay una reacción de esta persona y muestra misericordia, dice, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Esto es el primer acto que se desprende de la fe puesta en Jesucristo. Y lo primero que le dice Jesús a este joven es que anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Muestra misericordia. Que la riqueza que viene después de esto, que sea
por la humildad, que sea producto de tu relación con Dios, que sea producto de la bendición de Dios y que tu corazón esté puesto en Dios y no en las riquezas. De alguna manera es la invitación que le está haciendo Jesús. Pero una persona que no aceptó esa invitación, cuando le está diciendo Jesús, una cosa te falta, y le dice Jesús en ese amor que en la misma palabra nos dice que le tuvo, le dice las palabras que Jesús quiere rescatar esta alma. Veas esto y luego ven, sígueme tomando tu cruz. Cuando nosotros estamos viendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos la historia ahí en el versículo del 35 al 42, vemos cómo Juan el Bautista identifica a Jesús. Y una vez que Juan da testimonio de Jesús, los dos discípulos de Juan siguen a Jesús, entre ellos Andrés, el hermano de Pedro. Y luego Jesús les pregunta, le hacen una pregunta y ellos le dicen, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dice, venid y ved. Eso lo vemos especialmente en el versículo 39. Les hace la invitación Jesús, venid y ved. Vengan y vean realmente dónde vivo, dónde duermo. Y ellos van y hace la aclaración del apóstol por el horario, se quedan esa noche con él. Pero hay una reacción, hay una consecuencia de este encuentro que tienen estos discípulos con Jesús. Y una de las consecuencias es que ya no se separaron de Jesús, sino al contrario, Andrés va y trae a su hermano. Y Jesús, cuando ve a Pedro, lo primero que hace Jesús en Pedro es hacerle un cambio de nombre. Pero ahí empieza un cambio en las personas. Cambia la persona de Andrés, cambia la persona de Pedro, y esta es la misma invitación que le está haciendo Jesús a este joven, que venga y tiene que buscar tener una relación con él para que haya cambios en la persona. Y es como se genera y se empieza a relacionar y a conocer al Jesucristo que la Biblia nos muestra, a creer en Él, a conocerlo, y ahora sí, a tener la seguridad de una eternidad, de tener la seguridad de una vida eterna basada en lo que Él nos va a dar, en lo que Él va a hacer por nosotros, en lo que ya hizo por nosotros. Pero una nueva vida basada en una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Venid y ved. Y luego toma tu cruz. Cuando le dice Jesús estas palabras a este joven, pues sabemos que él todavía no iba a la cruz, pero el método de ejecución era común en estos momentos, en estos tiempos, y este era el método más cruel que usaban los romanos para ejecutar personas, la crucifixión. Cuando una vez las personas eran crucificadas, antes de ser crucificadas, muchas de ellas los hacían llevar la cruz, cargar la cruz, como lo hizo Jesucristo. Y lo llevaban, y desde el momento en que ya iban cargando la cruz hasta que llegaban al monte donde eran crucificados, pues ya de alguna manera su agonía era visible, ya iban muriendo lentamente. Todavía eran crucificados, y la historia, ¿verdad?, según los datos que nos arrojan, es que todavía duraban días ahí en agonía en la cruz. Fue la causa por la cual, pues, por la premura de la Pascua que se acercaba, y ahí los religiosos que estaban, pues, de alguna manera influenciando para que esas personas no estuvieran crucificadas, porque venía la Pascua. Bueno, fueron a romperle los huesos, pero a Jesús no se los rompieron, él ya estaba muerto.
¿Por qué le cuento esto? Porque de alguna manera eran personas que desde que cargaban su cruz hasta estos momentos, su agonía era cruel, era difícil. Y Jesús de alguna manera nos está diciendo, ustedes tomen su cruz, tienen que ir muriendo lentamente, lentamente, todos los días, hacer morir la carne, todos los días carga tu cruz, porque hasta que llegues al momento de la glorificación, vamos a ir todos los días dejándole cosas de la carne a nuestro Dios, que Él lo vaya cambiando, lo vaya transformando. Dice en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Una invitación que Jesús le hace a este joven, pero que de alguna manera es una referencia para una invitación que está haciendo hoy en día muchas personas que viven en esa condición. Lo voy a repetir, viviendo una religión perfecta, pero que esta no les garantiza nada de una eternidad con Dios. Tal vez usted vive con una solvencia económica y puede pensar que no necesita a Dios. Puede pensar que puede comprar usted, incluso como este joven puede haber llegado en su corazón con esta idea de que ¿cuánto cuesta el reino de Dios? Tengo dinero suficiente. No, el reino de Dios, déjeme decirle que por eso tuvo que haber sido un regalo. Por eso fue un regalo. Porque Dios mismo sabe que no tenemos la capacidad moral ni espiritual, ni la capacidad económica, ni los talentos, ni nada para comprar la salvación. Para que todo aquel que en Él cree, pues que tenga vida eterna, que no se pierda. Esa es la voluntad de nuestro Dios, y esa es la invitación que nos hace nuestro Padre con ese amor. Así como amó a este joven, nos ama a cada uno de nosotros y nos hace la misma invitación. Puedes tener todo esto, pero lo más seguro es que tengas un corazón vacío de Dios, y Él quiere que llenes ese espacio, que tú lo llenes, pero a través de la forma en que Dios lo ha establecido, que es a través de Jesucristo. Pero pues nos hace la invitación: ven y sígueme y toma tu cruz, porque sin esto, sin esta práctica, sin aceptar esta invitación, no lo vas a lograr conocer a Dios, no vas a lograr identificarte con Cristo, no vas a lograr poner tu fe en Él, porque todo esto se logra a través de una relación con Él, a través de un compañerismo con Él, y luego viene por consecuencia, aprendemos a imitarlo, a tomar nuestra cruz cada día. El viejo hombre, como dice el apóstol Pablo, el viejo hombre que se ha crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué invitación tan hermosa nos hace nuestro Dios a través de este mensaje, a través de esta historia, de este encuentro que tiene Cristo con este joven, un joven con muchas necesidades. Tal vez en unos espacios se sentía muy completo, muy lleno, pero en el más importante se sentía vacío. Y es el que quiere Dios que lo llenemos. Pero solamente se puede llenar a través de su presencia. Él es el único. La única pieza exacta que le falta a ese rompecabezas que usted tiene ahí dentro de su corazón. Solamente Él es la pieza exacta que puede suplir para que esté completo todo. Y ese se llama Jesucristo en su corazón. Es una invitación que Dios le hace este día. Es una invitación que Dios le hace a esta hora.
Dice su misma palabra que hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día. Incline su rostro y vamos a estar orando a nuestro Dios. Vamos a ponernos en las manos de Él y Él va a hacer todas las cosas. Dijo Jesús, para lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. No se desanime. Por muchos y por muy grandes y por muy grotescos, por lo que usted crea de sus pecados, Dios los perdona siempre y cuando los confesemos, basado en la confesión en un arrepentimiento genuino. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias Padre por tu palabra. Gracias porque nos amas y a través del amor mostrado, sobre todo a través de tu Hijo, en esa obediencia que fue la cruz, primero para tomar nuestro lugar, Padre, porque es lo que nos correspondía a nosotros. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte que Él sufrió es la que a mí me correspondía. Gracias por ese regalo tan maravilloso. Padre, ayúdanos también a seguir adelante. Tal vez estemos toda nuestra esperanza, todo nuestro diario vivir esté basado en una religión que pensamos que es perfecta, tal vez basados en una solvencia económica, pero reconocemos, Padre, que solamente tú eres el único que puedes llenar nuestros vacíos, que puedes suplir esa carencia que tenemos, Señor. Padre, ayúdanos a seguir y a buscar y a estar seguros, convencidos de esa seguridad eterna, de estar contigo siempre, desde ahora y para siempre en el reino de los cielos, solamente a través del método que tú has establecido, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la invitación que nos hace tu Hijo de llevar la cruz y morir cada día. Eres grande, Señor, eres poderoso. Eres nuestro Padre y en esto confiamos. Todos los días, Padre, ayúdanos. Que nuestra fe, nuestra esperanza, todo nuestra mente, nuestra alma esté puesta en ti y no en otras cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te alabamos y te glorificamos, Padre. Amén.